Hola, buen día. En este caso vamos a hablar de matemática financiera, fuentes de financiación exclusivamente de bonos. Presentado por Erika Soto, Linda Mora, Diego Medina. Iniciamos con fuentes de financiación, que son como tal. Es un estudio constante dentro del ámbito de las finanzas que busca estabilizar las diferentes variables dentro de una organización que pueden ocasionar problemas de liquidez, como lo son la detención de pago de los sueldos, falta de inventario, restricción de créditos de proveedores, falta de capital de trabajo, entre otros. Vamos a tocar el tema de qué es un bono financiero. Según Levinson, la palabra bono significa en inglés contrato, acuerdo o garantía. Es usada principalmente por el emisor para diversificar las fuentes de financiación. Y según Court y Talladeras, agregan que los bonos son títulos o instrumentos de deuda que pueden contraer con los gobiernos, empresas con los tenedores de estos a cambio de pagos futuros por conceptos de intereses y capital. Tipos de bonos. Según Levinson, expresa que los bonos también se pueden clasificar en los siguientes términos. El primero sería ordinario, que son los que pagan sus intereses en cupones hasta su fecha de vencimiento. El siguiente cupón sería redimible, donde el emisor puede reservarse el derecho a amortizar los bonos en determinadas fechas ante la solicitud de rescate por parte del emisor. El tenedor del bono tiene la obligación de vender los bonos al precio estipulado de su emisión. El tercero es los no refinanciables, donde se respetan las condiciones iniciales de su emisión. El cuarto es la opción de reventa, donde el tenedor tiene el derecho a revender los bonos al emisor con un valor nominal o en unas fechas determinadas. El quinto son las obligaciones perpetuas, que son bonos que duran para siempre a menos de que el titular acepte volver a venderlos al emisor. Con tipos de bonos, en este momento tenemos el cupón cero, que son aquellos que no pagan intereses y su único flujo es un valor par. Son hechos para que el inversor no tenga riesgo de reinversión. Los convertibles, que donde conceden a su tenedor la opción de canjearlos por acciones del emisor a un precio prefijo. Y los intereses de variable responde a las fluctuaciones de la tasa de intereses a corto plazo. Gracias. Buenas noches para todos. Continuando con la explicación de los tipos de bono que mencionaba mi compañera Erika, teniendo en cuenta los aportes de Levinson, que fue uno de los grandes influyentes dentro de esas teorías financieras de los bonos, él clasificaba los bonos según el ente que lo emitía. Entonces tenemos como el tipo A, que son los gobiernos nacionales, que son los entes o son los bonos que generalmente son emitidos por todos los estados del mundo y pues por obvias razones tienden a ser uno de los bonos más seguros o las condiciones de los bonos tienden a ser uno de los más seguros del mundo. Sin como los gobiernos inferiores, que son los que permiten de pronto financiar los proyectos, los arreglos de las vías, todos esos proyectos que son para el bien del pueblo, son financiados por esos bonos que son emitidos por el gobierno inferior. También tenemos a nivel industrial o empresarial, que son pues los bonos que son emitidos por las empresas privadas con el objeto principal de financiar siempre los proyectos internos de la empresa y los objetos de titulización, que son los bonos que están respaldados por los activos que pueden ser en carteras o cuentas de cobro para la empresa. Dentro del concepto de los bonos financieros y toda la actividad que representa esas decisiones dentro de la matemática financiera, siempre hay un riesgo que se debe correr. Entonces, por lo general, cuando una empresa o un ente gubernamental va a solicitar o va a hacer algún trámite, algún bono, busca una agencia clasificadora de riesgos que le dé la seguridad de que la decisión que va a tomar es la correcta. Eh, esas agencias clasificadoras de riesgos pues tienen su tabla tipificadora de los riesgos y pues según las condiciones o las variables que presente el ente, te van a decir la capacidad de enfrentar el compromiso monetario de los bonos. Existen diversos riesgos asociados a los instrumentos de renta fija, entre los que están el riesgo de la tasa de interés, que es cuando las tasas de interés suben y el precio del bono cae. Esto origina que el inversor experimente una pérdida de capital. Luego está el riesgo de la reinversión, que aumenta a medida en que el valor de los cupones sea mayor.
Esto ocurre cuando el dinero se va a reinvertir y va a aumentar, en consecuencia existirá un riesgo de pérdida de dicho monto. Y por último está el riesgo de opción de rescate que afecta al inversor cuando el emisor está incentivado a recomprar una deuda para refinanciar su deuda. En el mercado de los bonos a nivel internacional existen dos tipificaciones de tasas para el cálculo del precio y el rendimiento de los bonos. El primero es la tasa de retorno simple, que es aplicada a los bonos emitidos americanos o los bonos emitidos por el Banco Central del país, y la tasa efectiva, que se aplica en el mercado europeo o para las empresas privadas. El rendimiento de los bonos varían periódicamente según las condiciones de mercado. Como un ejemplo de comparación, funciona muy parecido al tema de los CDTs que uno como persona natural puede crear o invertir para tener una mayor rentabilidad de acuerdo a los intereses que periódicamente uno va obteniendo con eso. Cuando un inversor compra un bono, espera recibir un retorno a esa inversión de las siguientes formas: obtiene un precio de venta superior al precio de compra, es decir, que cuando el inversor compra el bono y lo pone en venta, espera obtener un retorno mayor, o sí, mayor, para obtener una ganancia de capital. Y por medio del cobro periódico de los cupones de interés, eso depende o varía periódicamente según las condiciones del mercado. Y pues como lo dice el título, es cuando es el retorno de capital o la ganancia que espera obtener de los intereses emitidos en el periodo que lo colocaste, semestralmente, anual, bimestralmente. La reinversión de los cupones de interés cobrados generan intereses sobre intereses, lo cual supone un ingreso adicional. Sí. Em, Buenas noches. Duración modificada, o sea, la misma duración de Hikes. Al obtener la duración de un bono, se debe calcular duración modificada como DM, la cual determina la volatilidad porcentual tras el cambio de la tasa de retorno en un 1%. Para esto, pues se debe desarrollar la fórmula que tenemos, que es D igual a D más, perdón, 1 más 1 igual a pues, la duración modificada. La sensibilidad de un bono, una vez que obtenida la duración modificada, se procede a calcular la sensibilidad de un bono que corresponde al premio que cambia un bono tras un cambio de la tasa de retorno, que un analista financiero pues estipula previamente. Que un análisis financiero estipula se denomina como un DP, y su fórmula de acuerdo a la primera derivada respecto al precio es en minúscula DP igual a menos la duración modificada por P, esto multiplicado por I2 menos imaginario 1. Un bono es un título de deuda que representa un préstamo que un inversor le hace al emisor, o sea, a una empresa o al gobierno. A cambio, el emisor se compromete a devolver el capital prestado en una fecha futura, que se denomina como una fecha de vencimiento, y a pagar intereses periódicos, que serían los cupones, durante pues la vida del bono que se establezca. Las características, entonces, tiene un plazo que puede ser a corto, mediano o largo plazo. En cuanto a la rentabilidad, ofrece una tasa de interés fija o variable. Tiene una garantía dependiendo del tipo del bono. Pueden estar respaldados por los activos específicos o no tener garantía, en el caso pues, de los no garantizados. El mercado se negocia en mercados financieros, lo que permite su compra y venta antes pues, del vencimiento. Ya para concluir, entonces tenemos que los bonos son instrumentos de deuda utilizados tanto por los gobiernos como por las empresas privadas. El objetivo sería financiar proyectos
que les traerían como consecuencias positivas a futuro o beneficios. De igual forma, para la inversión existen riesgos de incumplimiento en el pago de los cupones, como el pago del principal, que puede deberse de pronto a una gran cantidad de variables, entre donde se encuentran que el gobierno apele razones legales para no pagar. Una de las ventajas que poseen los inversores de bonos corporativos sobre los accionistas de las empresas, resulta que en las distintas legislaciones del mundo, ante la quiebra de una compañía, tienen la preferencia de recuperar su dinero antes que los accionistas, pues porque son acreedores. Como los bonos son promesas de pago realmente, entonces van asociadas al riesgo moral y operacional. Pues tenemos nuestra bibliografía. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por vernos.